Buenas tardes, días o noches. Voy a explicar básicamente cómo crear un mazo para Anki, de manera que podamos memorizar, aprender cosas nuevas, como por ejemplo vocabulario en japonés. En mi caso, yo lo empleo de la siguiente manera, utilizando el programa Calc, que viene con LibreOffice, que nos permite crear una hoja de cálculo, o en este caso una simple tabla con términos o expresiones en español, la lectura en japonés y su escritura correspondiente en kanji cuando proceda. Escribir esto o rellenar esto es muy sencillo, simplemente se van rellenando cada columna o cada fila con los distintos campos. Para escribir en japonés ya hablaríamos en otro tutorial. Y cuando lo tienes terminado, se graba mejor en el formato nativo, en el formato que graba el propio Calc. Pero conviene también, bueno, de hecho es necesario, grabar una copia como, usando la opción de grabar como, o estas teclas, y escoger en el formato CSV, que está casi abajo. CSV es un formato estándar que grabará todas las filas, todo el texto, toda la tabla, dividida en distintos campos que luego se podrán importar en Anki. En este caso yo lo voy a grabar en una carpeta que tengo por aquí para pruebas. Bien, y le digo que lo grabé en esta ocasión en formato CSV, como hemos indicado. Nos dice que hay que tener cuidado porque si lo grabas en CSV vas a perder el estilo, el formato, el tamaño de las letras, etcétera, de este documento de hoja de cálculo. De modo que una vez que lo grabemos como CSV, conviene cerrar el documento y abrir el anterior para evitar errores o grabarlo precisamente sin estilo, con cambios o actualizaciones. Bueno, antes de terminar de grabarlo en CSV, nos pregunta qué delimitadores de campos queremos poner. En este caso, yo recomiendo poner delimitador de campo el tabulador, que normalmente no lo vamos a usar en las definiciones, el tabulador, y como delimitador de texto, cada campo está delimitado por una comilla simple. Si se usan comillas simples, lógicamente sería preferible las comillas dobles, pero si tenemos las dos cosas, pues tendremos un problema. Más vale que las expresiones tengan solo un tipo de comillas. Si tienen comillas dobles, usar la apóstrofe en este caso, o si tienen apóstrofes, pues usar las comillas. En cualquier caso siempre se puede corregir luego, más adelante. Ahora veremos cómo. Bueno, entonces yo recomiendo hacerlo así si vais a usar expresiones en japonés, castellano y demás, y kanji, pues tabulador y apóstrofe simple. Aceptamos. Yo en este documento, vamos a ver, al final pongo una especie de fórmula para saber cuántas expresiones he introducido, de modo que si añado más líneas, aquí aparecen los espacios en blanco que están en blanco, pero si no están rellenados, pues no aparecen las expresiones, pues por una ingeniosa fórmula de la hoja de cálculo, ¿no? Pero esto ha sido pasado al documento CSV y no lo necesitamos. Podría haberlo borrado antes, pero no lo he hecho. Entonces no prestéis demasiada atención a lo que voy a hacer ahora. Pero si os interesa, pues fijaros, he abierto el archivo CSV en el editor de textos, puede ser el bloc de notas o el Gedit en Linux,
Y como veis es muy simple, cada expresión está dividida con el tabulador y aquellas que tuvieran comillas, no hay ninguna que tenga comillas, creía que sí que había alguna con comillas o una apóstrofe, saldrían divididas con ese divisor de texto que hemos puesto. Aquí hay una, ¿ves? Con comillas, por lo que se ve no la envuelve entre comillas porque no hace falta, como estamos usando el delimitador de tabulador. Bueno, pero nos estamos yendo por las ramas. Al final de la lista está esto de los espacios en blanco. Bien, lo voy a borrar porque no es parte del vocabulario y ya está. Una vez que tengo el CSV o el archivo CSV depurado a mi gusto, cerramos esto y nos vamos al Anki. En el programa Anki podemos tener ya listo el mazo o crear uno nuevo. Que al seleccionarlo y administrar tipo de nota, veremos los tipos de campo que se pueden crear para este mazo. Yo he creado expresión, lectura y kanji. Aquí se define un tipo de letra por defecto, aunque luego puede variarse, añadiendo, reposicionando lo que queramos, campos nuevos y el formato de la tarjeta. El formato de la tarjeta es lo que se nos enseña primero, la previsualización del anverso, y lo que se nos enseña después con la respuesta. En este caso yo pongo el campo expresión y el campo expresión con lectura y el kanji. Esto se indica aquí con unas nociones de HTML. El HTML es el lenguaje de la web. No es necesario realmente saber utilizarlo, el HTML. Se puede hacer sin ello. Se puede poner así tal cual. Entre llaves estás indicando el nombre del campo y ya está. Lo único que no queda tan bonito o con los tamaños de letras así más grandes. Aquí en el estilo estamos hablando del lenguaje CSS, que es también pues cosas técnicas de la web que también permiten mejorar un poco el estilo, los colores, etcétera, de los textos o de las tarjetas. Y aquí abajo se pone el campo del reverso, o sea, cuando se le da la vuelta a la tarjeta. El campo frontside, a ver, frontside, eso es, frontside se supone que es copia todo lo que tiene aquí, si lo pones entre llaves, frontside. Y después los campos lectura y kanji, ahora explico esto, son pues los campos que hemos definido. Hay una especie de plugin o algún anexo en Anki que permite poner furigana encima de los kanji, es decir, la lectura, de modo que si se le pone este estilo te tratará de poner el furigana. Lo que pasa es que debes introducirle el furigana en el propio kanji, o sea, tienes que poner el kanji seguido de no sé si son 2 puntos o entre paréntesis. Es un poco lío, total que en realidad yo no estoy usando esto tal como lo tenemos ahora programado, no haría falta poner nada, pero bueno, lo voy a dejar así ya que está así y ya está. Tenemos definidas los tipos de tarjeta, los campos y faltan las tarjetas. Cuando creamos una nueva tarjeta, esto se hace dándole a añadir y es muy simple ir de uno en uno, ¿no? Expresión, patata, lectura, potato. Bueno, lo que pasa que claro, así podríamos tardar eternamente si tenemos muchas palabras que añadir. Entonces no la voy a añadir. Si le hubiera dado a añadir tendríamos una tarjeta, pero no le voy a dar a añadir. Habría que escoger lógicamente el tipo de mazo que hemos definido. Y bueno, esto ya está. Y el mazo, el nombre del mazo, que es este. Bien, para repasar. Lo que voy a hacer, sí, voy a perder la información, no la he creado, es importar. Y ahora es cuando me voy a ese documento que he creado, que está en... ¿dónde lo he metido? Aquí, CSV.
abrir. Bien, y automáticamente detecta los 3 campos y me dice si me parece bien que ponga expresión, lectura y kanji en ese orden. Muy bien, y que es un tipo de mazo japonés, que es el que he creado con esos 3 campos, y el mazo se llama japonés pruebas. Perfecto, automáticamente ha detectado que los campos están separados por tabuladores y se actualizará. Bueno, se puede actualizar si existen ya tarjetas cuando el primer campo sea igual. Esto viene bien cuando hacemos actualizaciones, si luego añado más palabras aquí y las exporto de la misma manera que antes, con guardar como en un CSV, depurándolo para que no tenga lo de abajo, y le digo importar al mazo que ya tiene datos, los campos que ya tienen la misma expresión serán actualizados con lo que venga después en lectura o kanji si ha sido cambiado, y si no ha sido cambiado no se pondrán 2 veces, simplemente se actualizan. También se pueden ignorar las líneas donde el primer campo coincida con una nota existente, es decir, una flashcard, una tarjeta que ya está metida en el Anki. O bien se puede importar duplicando los contenidos. Por lo general la opción a escoger es la primera, y ahí tenemos que darle a importar. Los campos vacíos los ignora. Y vamos a ver, aquí están apareciendo términos repetidos, porque realmente están repetidos, pero en otro mazo. Este no es el de pruebas. He añadido 30 notas nuevas que no tenían en ningún otro mazo. Bien, esto pasa por usar los mismos campos en un mazo que en otro, pero por defecto, o sea, lo normal sería que si vamos aquí en los mazos, en vez de Japón pruebas que tiene 30 tarjetas, pues tendríamos las 500 o no sé cuántas que hemos añadido aquí. Y nada, para no complicarlo más, vamos a dejarlo aquí. Hasta luego.